¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos amigos del Training Lab. En el vídeo de hoy lo que vais a ver son algunas de las diferentes pautas que recomendamos especialmente cuando queréis programar sesiones interválicas de alta intensidad, sesiones de HIIT. Como visteis la semana pasada hablábamos de circuitos full body, vamos a seguir por supuesto con esa serie de vídeos, pero a petición de algunas consultas que nos llegan, vamos a trabajar hoy especialmente la programación de sesiones interválicas de alta intensidad. Vamos a ello. Bien, pues ya metidos en harina, vamos a ir comentando simplemente lo primero de todo y casi lo más importante. Para que un HIIT sea eficiente, lo primero es que se tiene que poder medir. Tenemos que saber a qué intensidades llegar y cómo llegar a esas intensidades, con diversas herramientas. Sí que en este caso, por ejemplo, nosotros las pruebas de ciclo indoor, lo hacemos con el potenciómetro. No es exactamente un potenciómetro, dicho sea de paso, pero bueno, nos resulta bastante fiable para hacer mediciones, en este caso de HIIT con bicicleta. Pero, tal como te decíamos al principio, hay que tener cierto cuidado, hay que ser consciente que igual pues hacerlo a ojo nos va a dar beneficios, por supuesto, entrenar y entrenar fuerte siempre te va a dar beneficios, en ese sentido no te preocupes, pero tenemos que tener una capacidad y unas herramientas, y cuidado con esto porque igual el pulsómetro nos sirve para esfuerzos anaeróbicos, en otros vídeos comentaremos por qué, pues ver cómo poder medir. Para ello también diferenciar distintas modalidades de HIIT, ya que no va a tener exactamente los mismos efectos realizar 5 sesiones, o perdón, 5 repeticiones de 10 segundos que hacer una repetición de 50. Y esto lo comentábamos pues esta misma semana en una formación. Por lo tanto, viendo los diferentes objetivos que tengamos en la sesión, lo cual puede ser estímulos metabólicos, hormonales, pues por ejemplo con sprints cortos y de muy alta intensidad podemos generar picos que luego estimulen la secreción de hormona de crecimiento y de testosterona. Podríamos hablar de pues tramos de HIIT medios, 30, 40 segundos, hasta un minuto, trabajando la potencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. En este caso, por supuesto, podríamos hablar de HIIT más largos, como podrían ser en muchos casos las series clásicas de atletismo, estas series de 500 metros, de 1 kilómetro, al máximo ritmo posible, trabajando potencia aeróbica, resistencia anaeróbica y pues algunos aspectos neuromusculares. Hecho que pasa con los sprint interval denominados all out. All out significa pues lo mismo que vendría a ser en fuerza una serie al fallo, para entendernos. Aquí sí que las adaptaciones van a ser más de tipo periférico y más de tipo nervioso. Eso también es importante a nivel de coordinación, por ejemplo, coordinación inter e intramuscular. Por lo tanto, lo dicho, según lo que queramos trabajar, y siempre recomendamos que toméis como referencia las adaptaciones del entrenamiento de fuerza con un tipo de HIIT, vamos a obtener beneficios sensiblemente diferentes a los que tengamos con otro tipo de HIIT. Por lo tanto, vamos a empezar, por supuesto, testeando, viendo cuál es mi potencia aeróbica máxima, mirando cuál es mi umbral de lactato, mirando cuál es mi escala o entrenando mi escala de esfuerzo subjetiva, para a partir de ahí empezar a protocolarizar, empezar a preparar estas sesiones. Como veis, bueno, a partir de el 85, el 90% de la potencia máxima ya lo podemos considerar como un HIIT como tal, con adaptaciones efectivas. Sí que es verdad que en ciertos perfiles de población, los que sois entrenadores, por ejemplo, de clases dirigidas o entrenadores personales, vais a ver como en ocasiones con intensidades menores el cliente empieza a acumular fatiga. Y esto es muy importante. Personas de avanzada edad, síndrome metabólico, obesidad, etcétera. Por supuesto, escalas de subjetivas de esfuerzo con cierto margen, 8, 8 y medio, 9, para poder trabajar, lo dicho, en esa especie como de subzonas anaeróbicas, que podríamos denominar. No recomendamos, salvo casos de alto rendimiento, protocolos all out. Vamos a hacer unas conversiones que se entiendan de las intensidades, también lo iremos trabajando, y un aspecto muy importante también es la densidad. El objetivo, cuando trabajamos sesiones de HIIT, por supuesto, es que sea eficiente
y que se pueda trabajar pues según lo estipulado en los picos, en los tramos de trabajo, en los tramos de intensidad. Por lo tanto, habrá que ajustar estos descansos. Obviamente, con una densidad o con otra densidad vamos a tener otros beneficios y otras intensidades. Por supuesto, con una densidad 3,1 no podemos alcanzar la misma intensidad que con una densidad 1,4. Recuerdo, como siempre, podéis comentar el mismo vídeo, responderemos enseguida, podéis mandar correos electrónicos, lo que queráis, podéis comentar bien. Pero lo dicho, dependiendo de la densidad, de la capacidad de la persona que lo haga, pues vamos a conseguir unos objetivos u otros. Por su parte también tenemos unos parámetros de recuperación, pues por ejemplo mediante la frecuencia cardíaca, pues seguramente ya una recuperación en el tramo de descanso de 25, 30, 35 pulsaciones por minuto podría ser válida. En el caso en el que recupere menos, seguramente nos hemos pasado, se nos ha ido la mano, ¿vale? Por lo tanto, importante, por ejemplo, esta recuperación si tenéis pulsómetro. Ojalá tuviésemos todos medidores del control de lactato, cosa bastante complicada a nivel técnico. Pues mediante escala subjetiva podemos hacer tramos de intensidad a un 8, a un 9/10 y tramos de descanso pues a un 3, 4 o incluso parando del todo, como se estipulaba originalmente en el entrenamiento HIIT, ¿vale? Descanso activo o recuperación activa, recuperación pasiva. Por supuesto, pues en una bici bajada de cadencia de pedaleo e incluso podemos incluir macropausas. ¿Qué quiere decir? Pues hago 4 o 5 repeticiones buscando la intensidad que he proyectado, que he estipulado, y posteriormente lo que hago es, pues después de estas 4 o 5 repeticiones, añadir un descanso más largo de lo habitual, 2, 3, hasta 4 o 5 minutos a veces, para volver y conseguir de nuevo esos picos de intensidad, para no irme para abajo, como hemos dicho. Comentaremos, aquí por ejemplo tenéis una de las tablas más utilizadas para planificar. Yo creo que esto también habrá que explicarlo en un vídeo aparte, porque es un tanto complejo si no estoy acostumbrado. Simplemente buscad tabla de Thibault, 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 bien. A partir de ahí vemos cómo programan, sobre todo en deportes tipo mountain bike y demás, las sesiones, pero, por ejemplo, como ya hemos dicho, si veis con pulsómetro que ya el descenso de pulsaciones entre recuperación de repetición y repetición, pues apenas llega a las 20 pulsaciones por minuto, pues yo llego a 180 y en la recuperación ya no bajo de 160. Ahí tenemos un problema. Si, por ejemplo, disminuye la potencia en unos porcentajes que os hemos resumido aquí, si yo, por ejemplo, hago tramos de intensidad a 400 vatios durante 30 segundos y veo que a la quinta, a la sexta repetición, en vez de llegar a 400, pues he descendido un 15% más, pues estoy llegando a 330, 340, aquí ya me estoy cargando el entrenamiento. Ya prácticamente este HIIT no va a ser efectivo. También habrá que ver, y recomendamos, por supuesto, el control del número de sesiones por semana. Aquí tenéis una tabla que podéis buscar incluso en nuestro blog, santiliebana.com, ya que estamos, lo recordamos, en el que se ve según la cantidad de trabajo realizado la recuperación que se necesita. Por lo tanto, sí que os queremos resumir, pues tener una necesidad de una capacidad de base. En este caso, si no tienes una suficiente resistencia muscular, no vas a poder hacer 8, 10, 12 repeticiones de alta intensidad durante 30 a 45 segundos. Esto sí que lo queremos remarcar. Luego hablaremos también de circuitos, pues buscar ejercicios fáciles, elíptica, bicicleta o según qué tipo de ejercicios calisténicos. No creemos que sirvan todos en situaciones estables. O sea, si yo estoy encima de un fitball, encima de un Bosu, igual voy a perder fuerza máxima o potencia porque debo buscar estabilizarme en una posición o con un material inestable. Recordad que el objetivo son los picos de trabajo, los picos de fuerza, los picos de potencia, a su vez sí controlando los descansos, porque igual yo quiero trabajar, por deciros algo, resistencia anaeróbica. Buscad ejercicios eficientes.
Ahora comentaremos si tenemos un vídeo corto al final, ¿sí? Hacer test previos y de medición. Pues si queremos trabajar con potencia, deberíamos saber cuál es nuestra potencia denominada potencia funcional o potencia de umbral anaeróbico, máxima potencia aeróbica. Si trabajamos con pulsómetro, lo dicho, hay ciertas limitaciones, pues ver cuál es o a qué pulsaciones tenemos de promedio en nuestro umbral de lactato. No realizar más de 3 sesiones por semana y, por supuesto, tener herramientas de control de la intensidad, porque nos podemos ir por arriba, nos podemos ir por abajo. Aquí, por ejemplo, al final tenéis un vídeo realizado ayer donde pues la cuerda era demasiado corta y en este caso pues la persona, Cristian, que estaba ayer con nosotros trabajando, pues no alcanzaba la intensidad deseada. Y bueno, yo creo que por nuestra parte ya hay suficiente material para esta semana, para que podáis ir trabajando, podáis ir consultando, por supuesto, repetimos en los comentarios de aquí abajo, por correo electrónico o directamente en nuestra página de Facebook. De esta manera esperamos haber creado o haber mejorado una serie de criterios que tengáis a la hora de preparar vuestras sesiones y, por supuesto, tal y como vamos a hacer con la serie de montar o preparar sesiones full body, vamos a seguir trabajando con más profundidad alguno de estos aspectos. Por nuestra parte, muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.